estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Bueno, Shalom. Shalom. muchas gracias y gracias a Dios por este hermoso día domingo, que hemos estado todo el día reunidos en este lugar y hemos podido adorar, tener comunión a nuestro Dios, y esto es de gran gozo y de gran bendición. Hemos estado mirando 3 temas. El contexto tiene que ver con cómo es que la iglesia permanece a pesar de que los hombres mueran, cómo es que las congregaciones permanecen a pesar que las congregaciones mueran. Y una de las cosas que vamos a ver en este momento tiene que ver con cómo es que nosotros, a través de nuestro cristianismo, vamos a ir viendo cómo es que varios miembros dejan de ser miembros, retroceden atrás y simplemente tenemos que continuar. No es un gozo perder miembros, no es una razón de alegría, simplemente es una realidad. En la iglesia, en el camino del Señor, vamos a ver a mucha gente que decide regresar hacia atrás, y es una decisión totalmente personal. Queremos todo de Dios y queremos las bendiciones de Jesús. Cerca del mar de Galilea le siguieron 6,000 personas, dice uno de los evangelios. Y entre esos 6,000 estaban también los 12 discípulos. Si nuestra decisión de seguir a Dios está basada en los demás, no es forma ni manera que podamos llegar hasta el fin. Porque cuando los discípulos vieron que 6,000 decidieron regresar hacia atrás, después de haber recibido la bendición de la sanación o del alimento, aún de la palabra, simplemente decidieron regresar hacia atrás. Los discípulos se quedaron pensando si era algo por lo cual ellos tenían que dejar hacia atrás. Y lo que tú tienes que entender es que esto siempre va a ser una decisión totalmente personal.
La salvación es individual, el discipulado es individual y el hecho de seguir a Jesús es totalmente individual. Sí, cuando nos casamos estamos unidos en una sola carne, pero es individual. Es una decisión diaria y es totalmente individual. Y uno de los personajes que vemos en la carta de Colosenses en el capítulo 3, su nombre significa gente. Y parece ironía que su nombre signifique gente. Parece ironía porque nadie pensaría que la gente decidiría cambiar la belleza de estar caminando con Dios y retroceder y regresar hacia atrás. Ahí en la carta de Colosenses, ¿verdad? Habla de una manera interesante en el capítulo 4, ¿verdad? Y se extiende de una manera, vamos a llamarla bella, en el versículo 14. Este discípulo estuvo con el apóstol Pablo aproximadamente entre 5 y 6 años. Y en la carta de Filipenses y en otra carta también le llama un gran colaborador. Trabajar con Pablo 5 o 6 años a el ritmo que trabajaba Pablo era un honor para cualquier persona. Aprendías de primera mano de un apóstol y aprendías de primera mano lo que significaba ser un misionero en las primeras misiones de la iglesia primitiva. Es más, se compara entre varios de los discípulos y dice ahí Colosenses 4 en el versículo 14 y leeré desde el versículo 13, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud de vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y ahí está el nombre, Demas. Demas significa realmente gente. Gran colaborador, trabajando por 5 o 6 años, y entonces resulta que Demas decide cambiar eso y decide dejar el camino del Señor. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, dice, y Tito a Dalmacia. Y entonces entramos en un contexto. ¿Por qué alguien decidiría dejar el camino de Dios? ¿Por qué un miembro regresa hacia atrás? ¿Y por qué lo hace, hermanos? ¿Por qué pasa de ser gran colaborador a otra cosa? Y la palabra que utiliza ahí, amar más al mundo, o la palabra de desamparado primero, la palabra desamparado literalmente significa desertor. Es una palabra griega que se compone de 3 secciones en la propia palabra y significa lo siguiente, ¿ok? Significa estar en un estado y decidirte a un estado peor del que estás. Esto es, eliges lo más malo teniendo lo bueno. Y se utilizaba en el tiempo del apóstol Pablo y del primer siglo como un desertor, literalmente como un traidor. Cuando él dice ahí, me ha desamparado, automáticamente se hace, bueno, simplemente me dejó, ¿no? Pero literalmente lo que está diciendo es, me traicionó. Lo que está diciendo es, decidió algo más bajo de lo que tenía. Y la pregunta que se hace es ¿por qué? Y él lo explica. ¿Por qué lo hace? Amando a este mundo. Y la palabra que utiliza es la palabra amor. ¿Y qué significa amor? Estimar, amar por razón o tomar placer en. Pero cuando dice el mundo, hermanos, es una palabra griega muy interesante porque lo que literalmente está diciendo, hermanos, es el tiempo presente. Sí se traduce como mundo, pero en el griego significa amó más el tiempo presente. Y la razón es por qué. Uno tiene la gloria venidera que está próxima, el siglo venidero que continúa, la eternidad propia, y cuando uno decide dejar de enfocarse en lo que es el futuro y la eternidad, se empieza a enfocar en el tiempo de ahora, en el tiempo presente. Y lo que Demas consideró con más estima, lo que Demas vio como mucho mejor fue el mundo, el tiempo presente, el tiempo cronológico, el tiempo del día de hoy. Y si viéramos lo que dijo Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino, ¿qué? Del reino de Dios.
Por eso cuando entendemos el concepto del arado y esto es voltear hacia atrás, indica no tener la aptitud. No importa cuántos años alguien trabaje para el Señor, en el último día de su vida puede literalmente escoger lo más bajo que lo otro. Pero yo quiero decirte que esto es un proceso cuando un miembro decide dejar la iglesia. Y lo que tienes que entender es que vamos a ver muchísimos miembros dejar la iglesia. Me encantan las parábolas, a meshalim en hebreo, ¿por qué? Porque te da un contexto de porcentaje. Me encantan las historias también. Cuando ves, por ejemplo, la historia de los 10 leprosos, literalmente, si hay 100 personas aquí, lo que la Biblia me ha dicho es que solamente 10 personas o el 10% va a llegar hasta el fin. Y eso es peligroso y asusta. La pregunta que hizo Pedro fue, ¿seré yo, Señor, uno de los que dejase el camino? Si ves otra parábola, interesantemente en cuanto a la parábola del sembrador, te das cuenta que el 25% es buena tierra. Dará fruto a 30 y luego a 100. ¿Qué indica esto? Que de 100 personas o más que hay aquí, solamente 25 personas no van a dejar el camino de Dios. 75 miembros van a salirse del camino de Dios y no lo puedes detener. No lo puedes, es algo que literalmente va a suceder, es algo que va a pasar. Hay términos que se utilizan en la muerte, ¿verdad? Como el término cadáver. Cadáver indica que es el sustantivo de que el cuerpo ha muerto. Pero luego se utiliza la palabra difunto, se refiere a un adjetivo de una persona sin vida. Luego viene la palabra oxiso, ¿verdad? Es una persona que muere violentamente. Y me gusta más esa parte, porque en la iglesia hay gente que muere gradualmente y en la iglesia hay gente que muere violentamente. ¿Sabes? Que de pronto dicen, ya no más. No voy a seguir, hasta aquí he llegado y no lo puedo continuar, no puedo continuar el camino. Si le viéramos una gráfica, es la mejor manera de entender a veces la Biblia a través de las gráficas, hay dos secciones, hay dos estados espirituales del ser humano. El estado de la vida y el estado de la muerte. Y vida es igual a ¿qué? A unión. Esto es, estoy en comunión con Dios, sigo a Dios. Y está el estado de la muerte, decía yo en el día de ayer y el día de hoy en la mañana. La muerte es la separación. ¿Estás en unión o estás en separación? ¿Estás en vida o estás en muerte? Y hablábamos y decíamos en la mañana que el pecado es lo que te lleva a la muerte, a la primera muerte. Y que el evangelio es lo que te resucita de la muerte, es la resurrección espiritual. Apocalipsis le llama la primera resurrección. Esto es oír, esto es creer, esto es arrepentirte, esto es confesar, esto es bautizarte, te pasas de muerte a vida, como dice Colosenses 1:13, ¿verdad? Estando en la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que el reino es la vida. Estar en el reino, estar en la iglesia es en la vida. Y entonces el contexto que viene es que, pero de pronto decidimos volver a caer, como lo dice Judas. Y Judas lo aclara muy bien. Hay gente que está 2 veces muerta. Dices, ¿cómo pueden morir 2 veces? Murieron la primera vez por el pecado, ¿y qué crees? Y se volvieron a morir. Y los compara con los árboles otoñales, cosas que podemos entender los que vivimos en el norte del continente, donde podemos ver que los árboles como que se mueren. Y luego otro año como que se vuelven a morir. Y es ilógico pensar que un miembro decida volver a morir. O en este caso decida traicionar su propia decisión que hizo con libertad de seguir a Jesús. O en este caso que decida escoger lo más bajo que lo mejor. Pero esto es una realidad que pasa. Simplemente miran hacia atrás. Y tienes que aceptar que a veces de aquellos que miran hacia atrás son gente que amamos entrañablemente porque fueron nuestros hermanos y decidieron caminar atrás. Y hay algo que uno siente de una manera increíblemente fea. Es el hecho del desprecio. Una cosa es que te desprecien a ti. Cuando uno tiene hijos, hermanos, entiende muy bien este concepto.
O sea, que le hagan un feo a mi hijo, un desprecio a mi hijo, es como si me lo hicieran, ¿qué? A mí. En palabras de Jesús dice, si a uno de estos discípulos que llevan el evangelio, el buen mensaje, le das un vaso de agua, es como si me lo dieras a mí. Jesús lo dice de esta manera, quien no me recibe a mí, no recibe al Padre. Es un concepto de entender lo que es caminar con Dios. Bueno, muchas veces una persona decide despreciar a Dios, abandonar a Dios, porque ama más este siglo que las promesas del siglo venidero. Y es que se puede entender. Creemos en un cielo, creemos en la mansión celestial, creemos en una eterna comunión con Dios que no hemos visto, que hemos sentido espiritualmente, pero que no hemos visto. ¿Cómo podremos entonces llegar ahí? ¿Cómo podemos de alguna otra manera llegar ahí? ¿Y por qué? ¿Y por qué murió Demas? ¿Por qué decide Demas hacer eso? ¿Fue la muerte así violenta? Porque de los violentos es el reino de los cielos y también de los violentos es la potestad de las tinieblas. O sea que se requiere violencia para arrebatar el reino de los cielos. Y también por violencia muchos dejan y se van a la potestad de las tinieblas. Cuando vemos a Demas, una de las preguntas y una de las cosas que se hacen es ¿por qué dejó al Señor? Solamente sabemos que amó más al mundo o en este tiempo presente, pero ¿qué significa eso? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué hizo, hermanos? Cuando la gente deja al Señor, cuando la gente abandona su membresía, cuando la gente deja de ser miembros, y es una pregunta muy interesante que se hace, ¿cuándo la persona deja de ser miembro de la iglesia? Y veíamos hoy en la mañana, una persona puede estar sentada aquí, no indica que está aquí. Puede tener nombre de que vive, pero que es que está muerto. Y la muerte es separación. Puede ser en forma gradual que una persona va dejando la fe, va dejando la convicción y poco a poco empieza más a amar. Después empieza a manifestar y no lo puedes ocultar. La elección del tiempo presente sobre el tiempo eterno empieza a manifestar que un miembro está dejando eventualmente la iglesia. Está eventualmente la iglesia. Pero si nos preguntáramos qué fue lo que le llevó a amar más este mundo, podríamos pensar que fue posiblemente la desilusión del evangelio. Es que muchos se desilusionan con el evangelio. Como el matrimonio, Aileen. Entran totalmente emocionados al matrimonio. Isaac. Amén. Pero luego llega la etapa de la desilusión. ¿Neri? Ok, perdón, me equivoqué. Todos pasamos por esa etapa de que no fue para esto para lo cual yo me había apuntado. Esto es completamente distinto. Y ayer veíamos, ¿verdad?, que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Hay mucha desilusión en el evangelio. Y hay mucha desilusión en los hermanos. Si hay algo que tienes que aprender en cuanto a caminar con Cristo es que tienes que enfocarte solamente en Jesús. Porque los hombres van a traicionar. Si los ojos de Pedro se hubieran quedado en Judas, Pedro no hubiese predicado desde la puerta del Nicanor el día del Pentecostés. O sea, es un enfoque increíble. No puedes poner la vista en el hombre, porque maldito el que confía en el hombre. Y entiende esto, aquellos que hemos decidido caminar con Jesús, los seres humanos nos van a desilusionar. Muchos miembros en la iglesia nos van a desilusionar. Pero Jesús no puede. Por eso cuando los discípulos ven que se empiezan a ir, y muchos de nosotros, a veces yo le digo a la gente que amamos más la familia que está en la iglesia que a la iglesia. Que amamos más la familia que está en la iglesia que a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la razón por la cual estamos en la iglesia es por nuestro ambiente familiar. Y la iglesia no puede ser eso. O sea, si los miembros de tu familia ya no van a la iglesia, dejaran de ir a la iglesia, ¿seguirías caminando con Jesús? Si en la industrial dejasen de venir algunos, murieran, ¿verdad?, violentamente algunos, y otros gradualmente, otros fueran cadáveres, seguirías viniendo. Si se empieza a reducir el número,
En el caso de Jesús, si viésemos su ministerio, muchos pensarían el día de hoy que sería un fracaso. Tienes una congregación de 6,000 miembros y en un día se te van 6,000, como que no hace sentido. Esto es ilógico, pero eso fue lo que le pasó a Jesús. Desilusión, ¿por qué? Hermanos, la promesa es en el cielo. Y tienes que entender esto. Aquí se empieza a disfrutar un poco de la comunión con Dios en la iglesia, pero la promesa es en el cielo. Tal vez Demas dijo, oye, como que Pablo, yo no veo que me esté yendo mejor que como me iba en el mundo. O sea, imagínate Pablo, si Pablo se hubiera enfocado en su vida pasada, no hubiera podido preservar su ministerio. Pablo comía con la Corte Suprema de Justicia de Israel. Pablo comía los mejores platillos y banquetes. Pablo vivía y se rodeaba en la cámara de la roca en el templo. Pablo vivía, ¿verdad?, en los palacios, ¿verdad?, de los que eran sacerdotes. Pablo llegaba a las sinagogas y lo amaban porque había sido uno de los discípulos de Gamaliel. O sea, si Pablo hubiese amado más el mundo, no hubiera podido permanecer. Y tal vez cuando Demas empieza a darse cuenta que, oye, ya pasó un año, ya pasó 2 años, y yo, Pablo, veo como que no está mejorando la situación. O sea, veo como que hay persecución, veo como que te están dejando moribundo fuera de la ciudad, como que esto no fue para lo que yo me apunté. Me gustó lo del evangelio, me gustó la salvación, me gustó el perdón de pecados, me gusta hablar del cielo, pero como que la realidad es otra. Y hay veces, hermanos, no conectamos el día de hoy con el cielo. Y eso fue lo que pasó con Demas. Posiblemente se desilusionó totalmente, hermanos, del evangelio. Y al amar más este mundo se enfocó más en ello. Pablo le dice a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es muy difícil, hermanos. Cuando dice el salmista que la gente que no teme a Dios es prosperada, esto es muy difícil. Cuando ves que tu vecino prospera en el mundo actual, en el tiempo de hoy, en el siglo de hoy, esto es difícil. Porque empiezas a preguntarte y a cuestionarte. Si yo le sirvo a Dios y me está yendo peor que al incrédulo, me está yendo peor que al impío, me está yendo peor que aquel que no ama a Dios, esto no hace sentido. Y Pablo se lo recalca a Timoteo. Para todos aquellos que nos dedicamos al ministerio, tenemos que entender que es muy difícil, hermanos, que si no comprendes, que si no entiendes el concepto de contentamiento, no vas a poder ministrar. ¿Cuántos predicadores han dejado el púlpito para dedicarse, hermanos, al trabajo laboral? No que no esté mal, porque tienes que sobrevivir. Pero cuando se hace con la intención y la envidia de querer tener el mismo estatus o nivel socioeconómico de los miembros, has perdido totalmente la razón por la cual te has dedicado a esto. Y Pablo se asegura de decirle a Timoteo, no, entiende Timoteo, aprende a estar contento con lo que tienes ahora. Si tú no aprendes a estar contento con esto, es muy difícil que puedas vivir del evangelio en el evangelio. Y tal vez Demas dijo, no, yo para esto no me apunté. Tal vez Demas dijo, no, es que tal vez se desilusionó totalmente ¿de qué? Del evangelio. O sea, estar contentos con lo que tienes ahora es difícil. ¿Por qué? Porque codiciamos y ardemos de envidia. Porque nos arrodillamos y pedimos por algo más allá de lo que Dios ya nos ha prometido. Dios nos prometió calles de oro, pero en el cielo, no aquí, hermanos. Dios nos prometió paz eterna, pero en el cielo, no aquí. Y entonces Pablo le dice a Timoteo esto que es importante: si tienes sustento, si tienes abrigo, estar contento con ello. Porque cuando no estás contento con lo que tienes ahora, de alguna u otra manera le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Tu voluntad no es perfecta y agradable. Y tal vez Demas dijo, no, yo para esto no me apunté. Y decidió traicionar y dejarlo más bajo. Tal vez fue por el contexto de la riqueza.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo siempre le he dicho a la gente, es muy diferente tener dinero y luego no tenerlo, que no tener dinero y luego tenerlo, hermanos. Es bien diferente, hermanos. Y la gente no comprende esto, hermanos. Cuando una persona nunca ha tenido dinero, hermanos, un poco de brillo de oro les resplandece los ojos espirituales. Cuando una persona no entiende este concepto, hermanos, cualquier cosa que empiece a proveerles más, se van del camino de Dios. Y tal vez para él fue eso. En el contexto de riqueza, tal vez la riqueza del mundo era mejor. Cuando las palabras de Jesús siempre han dicho, haceos tesoros, ¿en dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque allá no se corrompen los tesoros. Allá no se corrompen los billetes. ¿Qué pasó con Pablo Escobar? Dejó barriles de dólares totalmente enterrados por todo Colombia. Y cuando los han encontrado, se ha podrido. Todo está podrido. ¿De qué sirve? Cuando una persona trata de proteger su riqueza en la tierra, llega el ladrón y se lo lleva en un momento. Después de un secuestro express, se va todo el aguinaldo y a veces todo lo que tenías. En este contexto lo que dice el apóstol Pablo es, tal vez por eso Demas dejó, amó más este mundo. Hermanos, mucha gente va a regresar en el mundo. De 10 cristianos, 9. Y eso asusta. Levante la mano quien tiene más de 30 años en el evangelio, hermanos. Pues vete acostumbrando. ¿Cuántos has visto caer, hermanos? A diestra, a siniestra. Y la pregunta es, ¿podré yo llegar? ¿Podré seguir? Tal vez fue esta idea del dinero. Codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y este concepto lo compara. Tercero, tal vez fue por el contexto de amar más al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Yo siempre he dicho a la gente, como que Dios nos va humillando a través de la vida, pero en un concepto correcto. O sea, se supone que van pasando los años, nos vamos haciendo más sabios. Pero ¿de qué sirve que nos hagamos más sabios? Como que el cuerpo empieza ¿a qué? A decaer. Como que la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, como que empieza a tomar su figura. Algunos empezamos a perder ¿qué? ¿Siente bien feo? ¿A poco no? Bueno, yo todavía no lo he perdido, pero yo creo que para allá voy. ¿Siente feo, hermanos? Salen arrugas y uno no lo quiere aceptar. Está el hermano que le llaman en Ciudad de México el chavorruco, ¿va? O sea, no quiere aceptar que ya. Se pone unos Converse, unos tenis bien así, porque yo todavía quiero andar en el ambiente. Es parte de la vanagloria. Es parte de entender este concepto. Y tal vez dijo Demas, y fue viendo y fue entre las ciudades griegas, y llegó a Filipos, y llegó a Tesalónica, y dice, no, ¿sabes qué? Está mejor la vida del mundo que la vida espiritual. Yo nomás veo que con Pablo son problemas y es aborrecimiento. ¿Yo por qué quiero vivir toda la vida así? Y prefirió lo otro. En la iglesia, mucha gente va a dejar esto, hermanos. A veces la muerte va a ser gradual y a veces la muerte va a ser violenta. ¿Tú nunca te has dado cuenta cuando un miembro de la iglesia, hermanos, encuentra a una mujer más joven y se va? O sea, como que deja de pensar. Como que se hace irreconocible. Y yo siempre he dicho la ironía de la vida, ¿no? O sea, deja 4 o 5 hijos y luego va y mantiene los 4 o 5 hijos que no son de él. Y su muerte es como de un día para otro, hermanos, dejó de venir. Pensamos que es violento, pero tal vez fue gradual. Tal vez veía cosas impuras en internet y él pensaba que estaba vivo, pero que realmente estaba ¿qué? Muerto.
tal vez empezaba de alguna otra manera a piropear, empezaba a coquetear tal vez con las personas, con las mujeres. Y siempre se ha dicho que hay una fiebre en los 40. Levante la mano, ¿quién tiene más de 40 años más? Los varones, a ver. Es la fiebre, no quieren ni aceptarlo. Cuando uno empieza a perder esa parte y empieza a... Porque ¿qué pierdes? Pierdes tu fuerza, pierdes tu músculo, pierdes tu vigor y se te va. Hermanos, ¿cuántas personas fue acaso eso lo que pasó con Demas? No lo sabemos. Pero tienes que aceptar esto, que un miembro puede trabajar arduamente por 5 o 6 años como Demas, ser un gran colaborador de la iglesia, hermanos, y de pronto se va. Y tienes que aceptar esto, que si otros vuelven, tú siempre tienes que seguir. Porque sabemos que si algo no le agrada a Dios, es los que retroceden. Dice, no agradará mi alma, dice el Señor. Y entonces tú tienes que seguir. ¿Fue esa la razón? O tal vez fue el contexto de las pruebas. Hay una parte, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, en Mateo 13:21, dice, al venir la aflicción o la persecución por causa de la prueba, ¿luego qué? Tropieza. Te voy a decir algo que es muy importante entenderlo, hermanos. Es verdad que muchas personas son tropiezo para muchos miembros de la iglesia. Pero si una persona decide tropezar por una piedra de tropiezo, no puede ser excusa en el día del juicio. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Esto es, la persona que fue piedra de tropiezo recibirá lo que hizo. Por eso dice Jesús, mejor es que se le ponga una piedra de molino y se le aviente al mar. Pero aquella persona que tropezó no podrá decir, es que por él ya no seguí caminando con Jesús. No se puede, hermanos. No es excusa suficiente. No es razón. Y entonces regresamos al punto. Siendo algo totalmente individual y personal, ¿cómo le podemos hacer para sobrellevar esto? Miembros se van a ir de la iglesia, pero la iglesia permanece. Muchos van a volver atrás, pero la iglesia permanece. Cuando yo empecé mi caminar con Jesús, aquella persona que me discipuló se fue con una hermana de la congregación. Y el golpe al hígado fue increíble, hermanos, porque a veces uno los ve como muy elevados, como muy altos, como muy perfectos, y dices, si él le pasa, pues ¿qué puedo esperar yo? No sé si les ha pasado la misma cosa, hermanos. Pero eso no es excusa. ¿Sabes cuántos hombres yo he visto que se van con otras mujeres en la iglesia, hermanos? En todo mi ministerio. Así, hermanos. ¿Cuántas mujeres también con hombres? Así, hermanos. Y entonces, después de 30 años he aceptado que no lo voy a dejar de ver hasta el día que muera. Pero ¿qué me indica el apóstol Pablo? El que crea que está firme, mire que no, ¿qué? Me indica a mí, ¿sabes qué, Ricardo? Tú puedes ser diferente. Tú puedes ser distinto. Y algo que hace Pedro, que es algo increíble, cuando Jesús les pregunta a ellos, porque cuando se van los 6,000, Jesús les dice, ¿acaso te quieres ir también tú? Porque al final del día, Dios y nosotros sigue siendo Dios. Al final del día, escucha lo que te voy a decir, hermanos, Dios no nos necesita a nosotros. Quien necesita a Dios somos nosotros. Y Pedro empezó a pensar, y ya me imagino los discípulos, se empezaron, y déjenme decir, hermanos, tienes tú que entender que la gente que se fue eran familiares, eran primos, eran puros judíos. Es lo que no entendemos, hermanos. Eran puros familiares de los discípulos, porque eran tribus, era puro judío, hermanos.
No sé si fue el abuelo, la tía, pero de que eran puros familiares estando en Galilea, totalmente eran puros familiares. ¿Y qué haces tú cuando se empiezan a ir los familiares? Por eso te decía, imagínate tú, si tu mamá ya no viniera al servicio, ¿seguirías viniendo? Si tu padre dejaría de seguir a Jesús, ¿seguirías de dejar de seguirlo? Y entonces ellos están pensando. Y cuando Jesús les dice, ¿te quieres ir tú? Porque yo siempre he dicho, hermanos, si ellos se van, Jesús levanta otros 2, hermanos. Así rápido, hermanos. Porque lo que tú tienes que entender, hermanos, es que es por gracia que somos salvos. Aquí los que salimos beneficiados somos nosotros y no Dios. Nosotros somos los que tenemos la bendición de seguirle, no el de que le estamos siguiendo. Los 6,000 se fueron, si hubieran podido ir los 12. ¿Y sabes qué hace Jesús, hermanos? Se levanta otro. Si no ve el ejemplo de Judas Iscariote, rápido, en unos días ya había otro apóstol. Así, hermanos, después de suertes ya tenemos otro. Y no solamente había un candidato, había 2 candidatos para eso. ¿Qué indica? Como lo dice el Apocalipsis capítulo 3, no permitas que nadie tome tu corona. Ya es tuya. ¿Qué indica esto? Alguien más la puede tomar, hermanos. Algo que he aprendido en la iglesia, hermanos, es que tenemos que quitarnos de la mente pensar que somos indispensables para el Señor. Créelo, Dios no necesita a ninguno de nosotros, pero nos ama. Nos tiene mucha misericordia y nos ha dado mucha gracia. Y a veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por este camino sin fin. Cuando ves a Elías, Elías pensaba que era el único, ¿verdad? Que estaba sufriendo. Soy el único, dice. Solo yo he quedado, Señor. Y la iglesia siempre permanece. Les digo, nosotros sufrimos aquí y sin saber la iglesia está en Irak. Sufrimos aquí y sin saber la iglesia está en China. Y no, es que solamente a mí me pasa. Solamente la iglesia aquí es la que abandona. No, hermanos, la iglesia va a seguir. La iglesia va a seguir contigo o sin ti. Esa es la belleza de la iglesia. Si tú mueres, la iglesia continúa. Le va a doler a la iglesia que alguien muera porque nos duele, hermanos. Pero cuando alguien no quiere, ¿cómo lo puedes hacer caminar? Caleb me dijo claramente, oye papá, es que tú puedes traer al caballo, pero hazlo tomar el agua. Tú no puedes. Me lo dijo en inglés. Digo, you can't. Digo, tienes razón, mijo, I can't. Y por eso tenemos que entender que cuando pasamos la fe a nuestros hijos, ellos tienen que entender que los podemos traer, pero solamente ellos pueden tomar. Tiene que llegar un momento en que nuestro deseo es su deseo. Y en la iglesia tenemos que aceptar que no todos tendrán el deseo de seguir a Dios. Por eso cuando le preguntan, ¿quieren irse ustedes? Pedro dice unas palabras increíbles. Porque ya lo había saboreado, ya lo había disfrutado, ya había aceptado, ya había abrazado el contexto del evangelio. Y le dice a Jesús, es que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate lo que dijo, hermanos. ¿Qué acaso los 6,000 no sabían? Es que la gente quiere recibir la sanación y quiere recibir el alimento y quiere recibir todo lo que tiene que ver con lo material de este mundo. Pero no te das cuenta que lo que verdaderamente es bendición no es lo de este mundo. Es más, lo que Dios hace por nosotros hasta cierta manera es totalmente invisible en la idea de este mundo. Porque los pecados, algunos no se pueden ver cuando Dios nos lo limpia, los lava. Son invisibles para la gente, pero los sentimos. Porque lo creemos, porque estamos convencidos. Y cuando hablamos del cielo, nos promete este cielo y nos promete caminar con Él y todo lo demás, hermanos. Y es algo totalmente individual. Yo amo a Tali porque cada día ella decide estar conmigo. El matrimonio también es individual y es una decisión personal. No importa cuánto yo la ame o cuánto ella me ame, si un día digo ya no más, ya no más. Si ella también dice un día más, ya no más, ya no más. Por eso es bello cuando un matrimonio más, ya van bien viejitos. Isaac, escúchenme por favor, ya viejitos. Ahorita Isaac se levanta y no le duele nada, ¿a poco no? Pero se levanta la mano Julián Morales, le duele todo. ¿O no es cierto? Se levanta, ¿por qué? Porque se echa su siesta entre los servicios.
le gusta dormir, pero ¿a quién no? El cuerpo ya no reacciona, hermanos. El cuerpo ya, ahorita, Isaac, rápido, ¿qué necesitan? ¿Qué está pasando? La mente fina, todo exacto. No es lo mismo seguir al Señor joven, hermanos, que seguir al Señor viejo. Cuando todo, ¿qué? Te duele. Cuando has caminado con el Señor y cuando has visto la parte mala, tristemente dentro de los miembros de la iglesia, cuando has visto cuántos caen, y si caen estamos para levantarlos, pero a veces no se quieren levantar, hermanos, porque el deseo se ha ido, porque han preferido dejar al Señor. Y el hecho que ellos mueran, porque van a morir, si de los 10 solamente uno regresó, 9 murieron, 9 se fueron. La pregunta es, ¿les salió la lepra después? La Biblia no lo dice, pero de que fueron sanados, hermanos. Y hay veces cuando Dios te resuelve los problemas de la vida, hermanos, te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti. Te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti y te olvidas de lo que Dios puede hacer por ti después. Pero cuando estás viejo y todo te duele, Isaac, disculpa, es que siempre agarro que está a la izquierda. Y el año pasado creo que fue Neri y ahora tú te pusiste ahí. Cuando todo te duele, cuesta mucho más trabajo levantarte. Cuesta más trabajo seguir al Señor. Cuando se te ha muerto un ser querido y no entiendes por qué. Cuando parece que la vida es injusta y te cuestionas, ¿por qué a nosotros, Dios, si era un siervo fiel? Tú dices, ¿no haría más sentido que se muriera el otro hermano que no hacía nada? Para ti, para tu mente, sí. ¿Por qué se muere el hermano que hacía tanto por la iglesia? Y créelo, Dios se levanta a otro hermano. Es increíble la voluntad y el pensamiento del Señor. Es tan alto, dice. Yo pienso acá arriba en el cielo y tú piensas abajo, Ricardo. Pero cuando se te muere alguien, cuando ya no puedes caminar, cuando necesitas un cóctel de pastillas, dices, ¿para qué es tanta pastilla? ¿Desde cuándo empecé a tomar pastillas? Cuando se te empieza, todo empieza a dolerte, hermanos. ¿Verdad? Tú te levantas cuando joven así, pero ya de viejito estás a la 1, a las 2, y luego estás a las 1200. No te puedes levantar. Cuando la presión está alta o cuando la presión baja, cuando el azúcar está por todos lados. Y es difícil seguir al Señor cuando uno está anciano, hermanos. Cuando te empiezan a despreciar. Cuando no te van a visitar. Cuando ves el lado oscuro de la vida. Cuando le hablas a tu hijo o a tu hija, oye, ¿me recibes? ¿Cómo que si me recibes? O sea, no le dices, ¿me recibes? ¿Qué estás haciendo? Y tu hijo está al 1000 por hora. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Bye. Entonces la vida es difícil, hermanos. Entonces la vida duele. Entonces se empieza a preguntar si va a valer la pena. Y déjame decirte, hermanos, muchos miembros van a morir. Pero lo importante es que no mueras tú. Déjame decirte que cuando te duelan todos los huesos y las coyunturas y todos los músculos y toda la cabeza, déjame decirte que Dios tiene un cuerpo celestial para ti que no tendrá ningún dolor. Si tú piensas que la vida termina con esta vida, déjame decirte que es cuando inicia realmente tu vida. Déjame decirte que hubo ancianos muy grandes dentro de la iglesia. Un hombre que se llamaba Policarpo en la ciudad de Esmirna, que fue discípulo del apóstol Juan. Y dicen que tenía sus rodillas planas como las patas de elefante porque no dejaba de orar. Déjame decirte que lo quemaron vivo y aún así bendijo a Dios en medio de todos. Y los discípulos dijeron, mira cuánto ama al Señor aún en este punto de muerte. Déjame decirte que el mismo Señor Jesús le dijo a ellos, sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar ¿qué? Pero es difícil. Es difícil porque hay veces no entendemos por qué. Y déjame decirte que nos vamos a morir,
sin la respuesta. Va a haber muchas cosas que no vamos a entender. Pero te quiero asegurar algo. Que después de la muerte, todo va a hacer sentido. Y déjame decirte que va a haber un gran arrepentimiento de muchos, como del rico, hermanos. Un arrepentimiento increíble. En el judaísmo se dice, ¿qué es dolor más grande? ¿El fuego eterno? ¿O el hecho de saber que hubieras podido no estar ahí y decidiste la otra opción? ¿Qué es más feo, hermanos, cuando pasa un accidente? ¿El hubiera o el propio accidente? Déjame decirte que el hubiera duele a veces mucho más. Pero déjame decirte que Dios tiene algo preparado para nosotros mucho más bello. Pero te quiero decir que no se puede abrir el regalo hasta que mueres. Y a veces dicen, no se vale. Pues es que así es Dios. Es como un misterio. Te dice que es, pero no te detalla cómo es. Te da algunas cosas en cuanto al cielo. Dice, no vas a tener dolor, no vas a llorar más. Sí, pero ¿cómo es? Si ves lo que hacen los hoteles de lujo, hermanos, o los lugares turísticos, te dan los detalles de cómo es porque te invitan a venir. Te ponen la playa y el color turquesa y el cuarto y la recámara porque te invitan. Dios no es así. Dios te dice un poquito solamente. Pero Dios dice claramente, hermanos, que si Dios hizo esto, esta mente, estos ojos y estos oídos no pueden percibir lo que nos tiene preparados en aquel tiempo. Y si esto es así, vale la pena seguir caminando. Si esto es así, vale la pena seguir fiel. Si esto es así, vale la pena no caer al suelo. Y si esto es así, hermanos, si otros vuelven, vale la pena nosotros seguir. Aunque no queremos llegar solos, no es nuestra decisión. Tú no puedes decidir eso por los demás. Yo no puedo decidir eso por Caleb. Yo no puedo decidir eso por mi esposa. Yo no puedo decidir eso por ustedes, hermanos. Lo que puedo decir es lo que puedo hacer yo. Y cuando los miembros mueran, ya sea repentinamente, gradualmente o violentamente, hermanos, tienes que seguir caminando. Tienes que seguir adelante. Porque Dios te va a dar algo que no te puedes ni siquiera imaginar. Cuando habla la primera carta de Corintios, lo explica de esta manera. Ahí, en el capítulo 2, versículo 6. Y hablo a aquellos, si me permite, hermanos, que han estudiado mucho la Biblia, que la han aplicado en su vida y que en su aplicación han llegado a la comprensión total de lo que Dios puede hacer por ustedes. 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo como se enfocó Demas, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, aquí el misterio, el regalo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Yo he viajado mucho en el mundo y he visto cosas increíbles en el mundo, hermanos. Y el mundo es hermoso. Ok, Monterrey es hermoso, ok. Pero el mundo, hermanos, te sorprende, hermanos. Hay lugares increíblemente hermosos. Y si eso es hermoso, y los ojos ya lo vieron, lo que Él nos ha preparado son cosas que ojos no han visto. Esta es la sabiduría oculta, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice ahí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Tú no te puedes ni imaginar el cielo.
No hay imaginación completa en el ser humano que suba en su corazón y pueda describir lo bello que es el cielo. No lo hay. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, son las que Dios ha preparado para los que ¿qué? Le aman. Y la pregunta que yo te tengo esta noche es muy sencilla. ¿Le amas? ¿Le amas a Dios? Antes de que Caleb naciera, yo le pedía solamente algo a Dios por Caleb. Aparte de que naciera sano. Decía, Señor, que su corazón te ame tanto como te ama nuestro corazón. Esa es la clave del mundo, hermanos. Es la clave del Evangelio. Amar a Dios tanto. Amarlo de tal manera y que nuestros hijos lo amen de tal manera. Oramos porque tengan carrera y esto es bueno, hermanos. Oramos porque tengan buenos trabajos y eso es bueno. Oramos porque les vaya bien en su matrimonio y esto es bueno, hermanos. Pero lo más importante para pedir a nuestros hijos, hermanos, es que su corazón ame a Dios tanto como le amamos nosotros. Porque ahí está el secreto de la vida, hermanos. Si aman a Dios y siguen su justicia y el reino, todo lo demás le va a ser ¿qué? Añadido. Todo, hermanos. Todo. Esta semana partió un hermano querido. Hace unas semanas la hermana me decía que partió su esposo. Algunos parten en forma violenta. Un día están aquí y el otro día no están aquí. Y como que tenemos que oye, ¿qué pasó? Como que no lo podemos creer, hermanos. ¿Quieres decirle algo a alguien? Díselo en vida. ¿Quieres mostrar tu amor? Hazlo cuando lo puedan sentir. Lo dijo de una manera más increíble Salomón. Es lo mismo. Es mejor un perro vivo que un león ¿qué? Muerto. La gente se va a ir, hermanos. Porque nadie es indispensable. Pero la gente que decide caminar el camino de Dios y luego dejarlo, hermanos, es una decisión totalmente individual y personal. Y la pregunta clara es, ¿le amas? Porque si le amas, Dios ha preparado un bello lugar para ti. Estamos de pie a veces y estamos rodeados de puros cadáveres y esqueletos, hermanos. Es lo único que vemos a veces, hermanos. Este mundo está muerto en delitos y pecados. Y muchos en la iglesia van a abandonar el camino y van a escoger algo más bajo. Y nada podemos hacer. Mi oración antes de venir era esta: que el corazón de ustedes lo ame a Dios tanto como mi corazón lo ama. Porque el secreto del cristianismo está en el amor. En entender que Dios nos ama y que le amamos porque Él nos amó primero. Y que Dios no se merece que seamos desertores, ni se merece que seamos traidores, ni se merece que nos enfoquemos en el tiempo actual, sino que Él merece que le sigamos ciegamente. Salió Abraham y no sabía a dónde iba, decía yo ayer, hermanos. Lo que estaba llegando era hermoso. Y así salió, por fe. Por fe salió Abraham. Tú y yo estamos caminando a un lugar que nunca hemos visto. No dejes de caminar. Vamos a llegar. Los hermanos mueren en el otro lado del mundo y mueren por un lugar que nunca han visto. Nosotros vivimos y luego morimos, no físicamente, sino espiritualmente, porque dejamos de creer en el próximo mundo. No dejes de creer. Hermanos, que tu corazón le ame tanto a Dios
Y cuando alguien regrese, hermanos, duélete, llora, pero recuerda que tienes que seguir caminando. Porque de tu decisión a veces depende tu próxima generación y la próxima generación y la próxima generación. ¿Tú crees que aquellos que vinieron antes de ti no quisieron dejar el camino de Dios? Pero siguieron, hermanos. ¿Y la iglesia qué? Permaneció. Si hay algo que le puedes regalar a Dios, es tu corazón. Y si hay algo que le puedes dar a Dios, es tu constancia hasta el final. Y si hay algo que Dios te va a dar por tu vida, es la corona. Pero una vez más, descríbeme más el cielo, Señor. No, Ricardo. Dime cómo va a ser. Te voy a dar algunas cosas ahí nada más para que te mantengas. Oye, Señor, pero no seas malito, dime qué va a pasar acá. No. Cree. Porque la fe es eso. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? No se ve. Y por ella, hermanos, los antiguos recibieron grandes promesas. Y Dios no es injusto, hermanos, para olvidar el servicio que hacemos para los santos. Estamos caminando entre cadáveres. Camina. Estamos caminando en un valle de muerte. Recuerda que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Que su vara y su cayado te tienen que infundir aliento. Recuerda que te va a llevar al redil celestial, pero tienes que seguir caminando. No sé si este día estás desanimado. No sé si algún hermano o hermana ha sido piedra de tropiezo para tu vida. No sé si piensas que Dios está trabajando en contra de ti. No sé si piensas que no vale la pena seguir caminando con Jesús. No sé si piensas que, bueno, si otros vuelven, pues yo para qué sigo. Déjame decirte algo. Sí se puede. Déjame decirte algo. Estás aquí por una razón. Y déjame decirte algo. Aún no hemos recibido lo que vamos a recibir. Y cuando lo recibamos, te puedo asegurar, como dijo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Porque solamente un poquito, dice el Señor, y vendré. Cristo viene otra vez. Maranatha, decían ellos. El Señor viene. ¿Estás listo para el encuentro con Dios? Te animo a que sigas caminando. Te estimulo a que no dejes. Y te recuerdo que muchos van a dejar de caminar para con Dios. Pero como dice el himno, si otros vuelven, yo siempre ¿qué? Yo siempre, aunque la gente piense que está loco uno, hermanos, recibiremos la gloria venidera. Ven a Cristo si no has venido. Si estás desanimado, sigue caminando. Y si ya te estás muriendo, recuerda que Dios te da la oportunidad de arrepentirte y retomar otra vez el camino del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación que nos va a dirigir el hermano. Estoy bien en mi ser, estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.